Estaremos presentando nuestro reporte número 6 sobre un diagrama de fases binario por espectroscopía, presentado por Michelle Aldana, Lucía Flores y Celeste Ursúa. Con el objetivo de generar un diagrama de fases binario líquido-vapor de una mezcla de acetona-tolueno, fue necesario emplear un espectrofotómetro para obtener los espectros UV del vapor de muestras a diferentes proporciones de acetona y tolueno. Además de esto, se determinó la densidad experimental de los reactivos con el fin de determinar las presiones parciales y fracciones molares del vapor de cada muestra analizada. Por último, se realizó un análisis de los resultados para determinar si la solución cumplía con los comportamientos esperados según la ley de Raoult. Para estos procedimientos se utilizó como cristalería un pignómetro, una pipeta graduada marca Kimax de 10 mililitros con una incertidumbre de 0.03, una bureta marca MLS de 25 mililitros con una incertidumbre de 0.05 y como equipo se utilizó una balanza analítica marca Denver Instrument que tiene una capacidad de 0 a 320 gramos y una incertidumbre de 0.001 gramos, así como un espectrofotómetro modelo G10S marca Thermoscientific, en una longitud de onda inicial de 190 nanómetros y final de 380 nanómetros, que tenía una incertidumbre de más o menos 0.1. Por último, se utilizó tolueno marca J.T. Baker y acetona para análisis. Gracias a los resultados obtenidos, fue posible afirmar que se cumplió con el objetivo principal de la práctica, de obtener un diagrama de fases binario de líquido-vapor de una mezcla acetona-tolueno, a partir de las mediciones de la absorbancia de las muestras analizadas. Esto se demuestra al obtener la figura 3, en la que se observa un diagrama de fases binario similar al de la literatura para el estudio de mezclas de acetona y tolueno a diferentes concentraciones. Asimismo, se puede concluir que la principal fuente de error es la pureza de los reactivos, la cual es de tipo aleatorio, por lo que se recomienda realizar una medición de las absorbancias de las sustancias puras previo a los demás análisis para garantizar que éstas no se encuentren contaminadas. Para esta práctica contábamos con un objetivo general, el cual era generar un diagrama de fases binario líquido-vapor de una mezcla acetona aromático a partir del espectro UV del vapor de las soluciones, y tres específicos, los cuales son conocer la importancia del uso correcto de la ley de Raoult en el diagrama binario de fases, así como comprender la información que proporciona un diagrama binario de fases y cómo puede ser aplicado en el desarrollo profesional, e identificar el uso correcto del equipo de espectrometría UV-Vis y familiarizarse con su funcionamiento, los cuidados que se requieren y algunas precauciones a seguir. Raoult indica que la presión de vapor de una solución es igual a su fracción molar por la presión de vapor de la sustancia pura. La suma de estas presiones parciales será igual a la presión total del sistema. En una solución en la que sus componentes obedecen a la ley de Raoult, es denominada una solución ideal, la cual muestra características termodinámicas de una mezcla de gases ideales. Sin embargo, a diferencia de una mezcla de gases ideales en donde no se tienen interacciones moleculares, en una solución ideal las interacciones moleculares de los componentes de la mezcla serán iguales a las de los componentes puros. Se pueden presentar desviaciones. En una solución real se pueden presentar desviaciones positivas o negativas. Se tendrá una desviación positiva cuando las presiones de vapor son mayores a la suma de las presiones parciales. Esto es resultado de interacciones más débiles entre las moléculas de los componentes de la mezcla que las interacciones de las moléculas puras. En el caso de una desviación negativa se tendrá un comportamiento contrario. Un poco sobre el equipo utilizado, en este caso se utilizó un espectrofotómetro modelo G10S marca Thermoscientific para medir las absorbancias de las mezclas. Los instrumentos espectrofotómetros presentan 5 partes principales, las cuales son una fuente estable de energía radiante, un selector de longitud de onda, uno o más contenedores de muestra, en este caso se utilizó uno, y un detector de radiación para convertir la energía a una señal eléctrica y una unidad de procesamiento y lectura de las señales. Las lámparas que se utilizan en la región visible son las de tungsteno y tungsteno halógeno, las cuales debido a la presencia de yodo permiten que se trabaje a una mayor temperatura y la intensidad sea mayor, logrando utilizarlas en una longitud de onda desde la región ultravioleta visible y hasta el infrarrojo cercano. Por otra parte, los selectores de longitud de onda empleados en un espectrofotómetro pueden ser monocromadores, que se encargan de aislar una banda de longitud de onda deseada para que solo se pueda detectar y medir la banda de interés. También espectrógrafos,
que utilizan una rejilla para dispersar un espectro a partir de una abertura de entrada utilizada para definir el área de la fuente que se utilizará. Los contenedores de muestras son llamados celdas o cubetas. Estos deben de contar con ventanas transparentes en la región espectral de interés. Para las regiones ultravioleta y visible son hechas de materiales como cuarzo o sílice. Las de plástico que son las más económicas, son utilizadas únicamente para la región visible, mientras que las de silicato son utilizadas para la región infrarroja cercana y visible. Se recomienda que esta celda siempre sea limpiada antes de hacer las mediciones de las muestras, ya que si presenta alguna suciedad puede dispersar la luz de una forma que altere las lecturas. En el cuadro 1 se muestran los resultados principales de esta práctica, mostrando la determinación de la presión parcial para cada uno de los componentes en la mezcla de acetona y tolueno. Principalmente se determinó la fracción molar de líquido de cada componente, denominadas como la letra X, ya sea X de acetona o X de tolueno. También se determinó la fracción molar del vapor, denominada como Y, en este caso Y de acetona y Y de tolueno. La presión total como P total y la presión de cada componente como P de acetona y P de tolueno, cada una con su respectiva incertidumbre. Asimismo, a partir de los resultados proporcionados por el espectrofotómetro se obtuvo este espectro, donde se graficó la longitud de onda en el eje X y la absorbancia en el eje Y. Como se observa en la imagen, la curva azul es la proporcionada por la acetona pura y la curva azul oscuro es proporcionada por el tolueno puro con algunos rastros de acetona, por lo que había que tomar el valor máximo de la acetona pura y el valor máximo del tolueno en su gráfica donde tenía una fracción molar de 1, para así obtener estas dos longitudes de onda importantes y determinar las presiones parciales y la fracción molar del vapor de cada componente. Los resultados expuestos en el cuadro 1 fueron utilizados para la creación de estas dos figuras. La figura 2 corresponde al diagrama de la ley de Raoult y la figura 3 corresponde al diagrama de fase binario. En la figura 2 se expuso la presión en kilopascales de cada componente y la presión total en función de la fracción molar de la acetona. En este caso se graficó la presión parcial de la acetona, la presión parcial del tolueno, la presión total y también cada una teórica, o sea, la presión teórica de la acetona, la presión teórica del tolueno y la presión teórica total, para así poder comparar si nuestra gráfica había obtenido el comportamiento deseado. Asimismo, para el diagrama binario de fase líquido-vapor se graficó la presión total en kilopascales en función de la fracción molar del líquido y la fracción molar del vapor, siendo la azul la que corresponde al líquido y siendo la naranja la que corresponde al vapor. Con el objetivo de generar un diagrama de fase binario líquido-vapor de una mezcla de acetona y tolueno, fue necesario emplear un espectrofotómetro, con el cual se obtuvo los espectros UV del vapor de cada una de las mezclas analizadas. De igual forma, se requirió determinar la densidad de la acetona y del tolueno puro a las condiciones ambientales previamente a la realización de las soluciones, utilizando un pignómetro, esto con el fin de obtener la presión parcial y la fracción molar del vapor de cada uno de los componentes presentes en las mezclas. A partir de los datos obtenidos con el espectrofotómetro se creó la figura 1, la cual relaciona la absorbancia de cada una de las muestras a diferentes longitudes de onda, siendo esta gráfica las longitudes de onda más relevantes a las que sucede el punto máximo de la curva de la acetona pura y a las que sucede el punto máximo de la curva del tolueno puro. Al comparar dicha gráfica con la expuesta por la literatura, es posible afirmar que presenta el comportamiento adecuado, en donde las mezclas exponen una curva con un comportamiento híbrido entre la forma de la curva de la acetona y del tolueno, cada uno en su forma pura. Por medio de la gráfica de la fracción molar de la acetona líquida contra la presión
parcial del vapor del tolueno y de la acetona experimental y teórica, así como la presión total del sistema, se puede observar que la mezcla de estos componentes se comportan como una solución ideal que obedece la ley de Raoult. Sin embargo, al observar la figura 2 podemos ver que las presiones experimentales no se comportan exactamente como las teóricas, sino que se observan unas desviaciones positivas respecto a estas. Esas desviaciones son producto de interacciones intermoleculares entre el tolueno y la acetona, que son mucho más débiles que las interacciones de las moléculas de los componentes puros. Este comportamiento evidencia que se trabajó con una solución real. Asimismo, al observar los resultados de la fracción molar del vapor, es posible notar que en la última muestra analizada, en donde se esperaba tener solamente tolueno, se presenta una fracción de acetona, evidenciando que permanecen residuos de acetona al momento de realizar la lectura. Esto quiere decir que al calcular la presión del tolueno no se puede obtener el resultado únicamente de la sustancia pura, sino que existe una presión parcial de la acetona. Este suceso se hace evidente en la figura 3, siendo el diagrama de fase binario debido a que no se cuenta con una presión de tolueno puro. Por ende, la fracción molar del vapor de la acetona no posee un valor correspondiente a 0, por lo que no se da una intersección entre el líquido y el vapor en este punto. Es válido mencionar como fuente de error aleatoria a la pureza de los reactivos, la cual afecta la absorbancia de las muestras, pues el espectrofotómetro también detecta los agentes contaminantes. Asimismo, se puede mencionar la alta volatilidad de los compuestos utilizados, la cual afecta la determinación de la densidad experimental, ya que existe la posibilidad de que estos se evaporen antes de que sean pesados en el pignómetro. En la misma línea se puede mencionar la limpieza de la celda, previo a las mediciones para que la absorbancia no se vea afectada por la suciedad de esta. Por otra parte, también se pueden mencionar fuentes de error sistemáticas. En estas se encuentra la incertidumbre de la balanza, la del espectrofotómetro y la cristalería volumétrica utilizada para la preparación de las mezclas. En base a esto se puede recomendar determinar los espectros de los reactivos puros y comparar que el comportamiento de las gráficas obtenidas sea similar a los expuestos en la literatura. Al obtener una curva muy parecida a la teórica, es posible afirmar que el efecto de los contaminantes no generará una variación significativa en nuestros resultados. Asimismo, con el objetivo de mejorar la determinación de la densidad experimental de los reactivos sumamente volátiles, como en este caso el tolueno y la acetona, es recomendado realizar el llenado del pignómetro cerca de la balanza que se utilizará para medir la masa de este. De esta manera se evitará la pérdida del líquido dentro del capilar, para así poder tener resultados mucho más exactos. Finalmente, es recomendado limpiar adecuadamente antes y después de utilizar el equipo la celda en la que se colocan los algodones con las soluciones, ya que cualquier contaminante presente podría generar ruido o interferencia en la medición de la absorbancia de cada una de las mezclas. A partir de la práctica realizada obtuvimos 3 conclusiones, la cual se cumplió con el objetivo principal de la práctica, el cual era obtener un diagrama de fases binario del líquido vapor con una mezcla acetonato-tolueno, a partir de la medición de la absorbancia de las muestras analizadas. Esto se demuestra al obtener en la figura 3, en que la observa un diagrama de fases binario similar al de la literatura para el estudio de mezclas de acetona y tolueno a diferentes concentraciones. Además, se logró comprender la importancia del uso correcto de la ley de Raoult, pues por medio del análisis de la gráfica que la representa pudimos evaluar de qué forma estaban interactuando las moléculas de los compuestos al encontrarse en solución. Y por último, se cumplió con el objetivo de emplear correctamente el equipo de espectrometría UV-Vis, además de su funcionamiento y los cuidados que requiere, y algunas precauciones para seguir. Esto se ve reflejado al obtener resultados esperados. A pesar de esto, se recomienda realizar un análisis de las muestras puras empleadas para evitar riesgo a que se encuentren contaminadas y que de esta manera asegurar los resultados sean exactos y precisos. Algunas aplicaciones de los métodos empleados en la industria fueron que debido a un diagrama de fases binario no solamente sirve para determinar el estado físico en el que se encuentra una sustancia a una presión y temperatura dadas, sino también para predecir los cambios que tienen lugar cuando cambian las condiciones. Es importante utilizar diagramas de fase en la ingeniería, pues apoyan entre otros estudios de solidificación, microestructuras, metalurgias físicas y diseño de nuevos materiales.
También lo son en la práctica general de ingeniería relacionada de algún modo con la manipulación y el procesamiento de materiales, donde permiten relacionar los procesos de obtención de la estructura y esta con las propiedades de diseño y de este modo concebir y optimizar dichos procesos para obtener el producto deseado. Para la realización de dicho videoinforme empleamos 3 citas bibliográficas, las cuales están colocadas en esta diapositiva.